Vamos a irnos, hermanos, a la Biblia, al capítulo 6 de el libro de Deuteronomio. Cuando lo tenga, me da un buen amén, confirmándome que tiene ya este libro. Capítulo 6 del libro de Deuteronomios. Aleluya. Ya todos lo tenemos, hermanitos y hermanitas. Gloria a Dios, qué bueno. Vamos a irnos a la lectura, que dice de la siguiente manera. Cuando Jehová, versículo 10, es el que vamos a estar leyendo. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, y dice, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Luego que comas y te sacies, cuida de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te mandó. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien en la tierra y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos, y vamos a orar al Señor. Ayúdeme a orar para que sea el Señor quien nos hable por medio de su palabra. Pues nosotros, hermanos, los hombres, nada tenemos para darle al pueblo, pero Jehová tiene la palabra. Aleluya. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta mañana que nos permite, Señor, estar en este lugar, primeramente para adorar y bendecir tu santo y bendito nombre, y luego, Señor amado, para enviarnos esta palabra, Dios mío. Ruego, Dios, esta mañana que tú hables, Señor, a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, Señor, según la necesidad de cada uno, Señor amado. Pues tú conoces, Padre, las necesidades que nosotros tenemos, Señor amado. Envíanos tu buena palabra, por favor, Señor amado, esta mañana. Dios, te lo rogamos, te lo suplicamos. Tú sabes, Dios mío, cada uno de nosotros de lo que padecemos, Señor. Tú lo conoces, Dios, porque ante ti, Señor, no hay nada oculto, Padre. Todas las cosas, Señor, están a la luz contigo, Señor amado. Muchas gracias, Padre. Esta mañana te rogamos, te suplicamos que intervenga, Señor, en la vida del impío, Señor amado. Levántalo, Padre, sálvalo, Señor. Levanta al caído, Padre. Sana al enfermo por tu palabra, Señor amado. Esta mañana te ruego, Señor amado, que te quedes con nosotros como invitado especial, Señor, en esta mañana, Dios. Que venga, Señor, tu palabra, que sea, Padre, el consejo necesario que cada uno de nosotros necesitamos. Gracias, Señor amado. Quédate como invitado especial esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Queremos ponerle un nombre a este mensaje. Y queremos ponerle, hermanos, todas las bendiciones que Jehová o que Dios ofrece a su pueblo
están, hermanos, ligadas o amarradas a la obediencia de la palabra. Sobre eso vamos a hablar. Todo lo que Dios nos da. Tenemos más de 900 promesas en la Biblia que Dios tiene para su pueblo. Pero toda esa promesa, todo ese, hermanos, ese cúmulo de promesas, están supeditadas a una sola cosa. Y esa es a la obediencia de la palabra. A obedecer la palabra del Señor. Amén. Cuando Dios sí aparece, hermanos, a Abraham por primera vez, Abraham vivía en una tierra en Ur de los Caldeos. Una tierra, hermanos, que nosotros a través de la palabra nos damos cuenta que era una tierra donde se practicaban los artes ocultos, las ciencias ocultas. Allí había, hermanos, lo que se llama agorería, santería, llámese lo que se pueda llamar de las artes ocultas, de las ciencias ocultas, que desde luego que Dios las dejó ocultas es porque no quería que el hombre las investigara. Sin embargo, pues se ha dado, ¿por qué? Porque la gente, hermanos, nunca ha querido obedecer la palabra del Señor. Siempre han estado en contra de la obediencia. Y aun cuando Dios ha prometido que por obedecer la palabra nos va a bendecir, el pueblo nunca ha querido eso, siempre ha estado en contra. Aun cuando Dios les dijo, miren, ustedes no andarán detrás de dioses ajenos, lo que leíamos, que dice de los dioses que están, de los pueblos a los contornos de ustedes, nunca se vayan a ir tras de ellos. El pueblo se fue tras esos dioses. De tal manera que cuando Dios saca a Abraham, hermanos, de Ur de los Caldeos, para bendecirlo, le hace un montón de promesas, entre ellas, hermanos amados, que le daría una tierra que fluye leche y miel. Le daría, hermanos, una tierra a perpetuidad, en herencia eterna, se la daría a Abraham y luego, hermanos, a toda su descendencia. Vemos nosotros cómo, hermanos, Abraham fue obediente. Abraham oyó la palabra de Dios. Abraham hizo caso a la palabra de Dios y empezó a caminar, hermanos amados, a una tierra la cual solamente le había sido anunciada, la cual él no conocía, pero por la obediencia a la palabra, él empezó a caminar para esa tierra. Y ustedes saben cómo Dios bendijo al padre Abraham. De tal manera que, hermanos, Dios, entre todas esas promesas que le hace, también le prometió que le daría una descendencia como las estrellas de los cielos, que le daría una descendencia como las arenas del mar, hermanos amados, y que de esa descendencia no se podría contar por la multitud que iba a ser. Pero también le dijo que esa nación, que esa descendencia a la cual le iba a dar, hermanos, él la pondría como esclavo de una nación a la cual él juzgaría cuál era la nación de la cual ellos iban a ser esclavos. Y vemos nosotros cómo, hermanos, dándose en el camino, Dios prepara eso, prepara a un hombre que se llamó José, para que fuera, hermanos, adelante del pueblo a preparar la existencia, a preparar, hermanos, la posteridad de ese pueblo a una nación que se llamaba Egipto, donde ellos, dice la palabra, que se desarrollaron, que crecieron ellos, hermanos, se multiplicaron en gran manera, a tal grado que el mismo faraón, el faraón que no conoció a José, ¿quién era José? Dice que, hermanos, el mismo faraón llegó a tener miedo del pueblo. Porque era un pueblo grande, era un pueblo mucho más robusto que ellos, era un pueblo, hermanos, que se había multiplicado en la nación de Egipto, y por el mismo multiplicarse, por el mismo hacerse tan grande, ellos le tuvieron miedo. Y empezaron a someterlos, empezaron a hacerlos trabajar, hermanos, con trabajos forzosos, trabajos, hermanos amados, que les agobiaba su vida, les agobiaba su vida. ¿Por qué? Porque eran trabajos forzados. Después, mediante se fue dando esa, hermanos, esa esclavitud, ellos fueron poniendo hombres, hermanos, que andaban detrás de ellos, azotándolos, haciéndolos trabajar, hermanos, como nadie
lo había hecho nunca. De verdad que ellos, hermanos, al sentirse agobiados por tanto trabajo, empezaron a clamar a Jehová. Se acordaron que ellos tenían un Dios poderoso y ellos conocían todas estas promesas que Dios le había hecho a Abraham. Pero Dios, que también, hermanos, es bueno en gran manera, nunca olvida a sus hijos. Dice la palabra que se olvidará, dice la madre de lo que dio a luz, pero Jehová jamás se olvidará de uno de sus hijos. De tal manera que vemos nosotros, hermanos, ellos estando ya en esclavitud, estando ya ellos, hermanos, en ese sufrimiento de la esclavitud que tenían, Dios les levanta, hermanos, un caudillo a Moisés y lo envía para que Moisés fuera para poder recuperar, para poder sacar ese pueblo de la esclavitud en que estaba. Y nosotros conocemos cuántas cosas hizo Dios, cuántas plagas Dios le mandó a Egipto, cuánto castigo Dios le mandó a Egipto, porque, hermanos, el faraón no quería dejar salir a ese pueblo. El faraón no quería darles la libertad, porque sabía, hermanos, que si les daba libertad iba a quedar sola la nación y ellos no podían hacer el trabajo que ellos estaban haciendo. Mire, cuando pensamos en eso, hermanos, el diablo siempre se aprovecha. El diablo siempre quiere tener, hermanos, siempre quiere tener cautivo a los hijos de Dios. Y por eso es que cuesta, hermanos, salir del mundo. Cuando uno sale del mundo le cuesta venir y entender lo que es, hermanos, el camino del Señor. Cuesta. Por eso es que muchos se aburren, muchos se decepcionan y mejor se van, porque no le hallan sabor a esto. Pero cuando usted empieza a caminar y empieza a obedecer la palabra y empieza, hermanos amados, a recorrer el camino de Dios, entonces se da cuenta usted que no hay otro camino mejor que el camino de Jehová. ¡Aleluya! Y fue así como, hermanos amados, va Moisés a Egipto para sacar al pueblo de Israel de ahí. Lo saca, hermanos, con brazo poderoso, con brazo extendido, lo saca Jehová y lo lleva, hermanos, por el desierto. ¿Para qué? Para darles esa tierra que él había prometido a sus padres. Esa tierra que él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Para llevarlos a poseer, para llevarlos, hermanos, para entregarles esa tierra, la cual, dice la palabra, que fluía leche y miel. Aleluya. Y fíjense que quizás nosotros cuando pensamos en eso, que esa tierra fluía leche y miel, quizás lo pensamos así, en una manera vaga, que la palabra dice, sí, una tierra que fluía leche y miel. Pero quiero decirle que literalmente esa tierra fluía leche y miel. Cuando nosotros leemos, hermanos, la palabra, cuando Saúl estaba acampando, que estaba, hermanos, queriendo sitiar a los filisteos, dice que un día, hermanos, puso una orden de que nadie podía comer nada hasta que se pusiera el sol. Y Jonatán, su hijo, andaba, hermanos, merodeando el campamento de los filisteos y no se dio cuenta de la orden que su padre había dado. Y cuando él vino, dice, hermanos, que llegó a un punto donde estaba un predio donde estaba fluyendo de la tierra la miel. Entonces vino él y puso su vara y llenó la punta y empezó a comer de la miel. Entonces, hermanos, esa tierra no solo es la palabra, sino que realmente, literalmente, esa tierra fluía la miel. La tierra que Dios les había prometido que les daría. Por supuesto, todo esto, hermanos, no era fácil. Todo esto estaba supeditado a la obediencia de la palabra. Todo esto, hermanos, estaba amarrado a la obediencia de la palabra. Esto no se iba a dar si ellos eran desobedientes. Esto no se iba a dar si ellos se saltaban el cerco y empezaban a hacer otra cosa. Sino que se iba a dar siempre y cuando, hermanos, se obedeciera la palabra de Jehová. Y por eso, cuando Moisés le dice, hermanos amados, oh Israel,
Le dice, para que temas a Jehová, para que no se te olviden los estatutos, para que pongas por obra los mandamientos, para que tus días sean prolongados. Hermanos, todo eso estaba supeditado a obedecer la palabra del Señor. Todo, el alargar los días, el que su vida, hermano, el que le fuera bien en esa tierra que fluía leche y miel, el que ellos tuvieran, hermanos, todas las cosas. Y la parte que nosotros leíamos, dice, hermanos, que Jehová les prometió. Y les digo, ustedes van a tener ciudades grandes que ustedes no las edificaron. Ciudades que van a vivir ustedes, en las ciudades que van a vivir, no las edificaron ustedes. Y ahí ustedes van a ser los dueños. Porque si hay algo, hermanos, que cuando Dios da algo, Dios no anda dando migajas. Dios da cosas buenas. Dios, hermanos amados, cuando le va a dar algo a usted, se lo va a dar bueno y en abundancia. Algo, hermanos, que usted tenga para recordar en su vida qué es lo que Dios le ha dado. Fíjense que les digo el Señor en la parte que leíamos. Ustedes van a tener casas llenas de todo bien. ¿Qué es eso? Llenas de todo bien. Llenas, hermanos, de las cosas que ellos necesitaban. Llenas de comida. Llenas, hermanos amados, de todo lo que les iba a servir para desarrollarse en esa vida, ya en esa tierra, hermanos, que era una tierra nueva. Dios les tenía todo preparado. Por supuesto que eso, hermanos, se iba a dar mediante la obediencia de ellos, mediante la obediencia a la palabra de Dios. Les iba a dar todo eso que Él de antemano les había prometido. Y vemos nosotros, hermanos, cómo Dios les dice, Dios les prometió todo. Ustedes van a tener agua suficiente. Les voy a dar cisternas que ustedes nunca acabaron. ¿Y eso de qué se trata, hermano? Que ellos iban a tener agua suficiente, porque Dios ya les había preparado. Otros pueblos habían hecho el trabajo por ellos. Mire cómo es Dios. Pone a los impíos a que hagan el trabajo para sus hijos. Aleluya. Qué bueno, hermano, ese Dios. Pero cuesta obedecer la palabra. Amén. Mire, la mayoría de gente sabe de las bendiciones de Dios. Saben que Dios da esto, que Dios da aquello, que Dios ha prometido y que lo da. Pero no les gusta obedecer la palabra. No les gusta. No nos gusta, para echarme yo también en cuenta. No nos gusta obedecer la palabra. Y por eso es que el creyente, hermanos amados, anda allí malayando, anda mendigando. Porque no obedece a la palabra. No, Dios le dijo al pueblo de Israel, pues, ustedes, les dijo el Señor, van a ser cabeza. Y la cabeza es la que va adelante. Les van a hacer cabeza y no cola. Ustedes, les dijo el Señor, estarán encima, no debajo. Ustedes, les dijo el Señor, van a prestar y no van a tener idea de que les presten. Mire todo lo que Dios les estaba prometiendo a ellos. Pero todo amarrado a la obediencia. Si no hay obediencia, no hay nada. Y por eso es que el creyente anda hoy ahí diciendo, bueno, ¿y por qué a mí me sucede esto? ¿Y por qué me sucedió aquello? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me sucede? Porque usted no ha obedecido la palabra, hombre. Por eso, simplemente por eso. Porque no se obedece a la palabra del Señor. Entonces, hermanos amados, hayan del creyente todo apaleado. ¿Por qué? Quejándose porque no obedece a la palabra del Señor. Aleluya, dale palmas al Señor. Aleluya. Moisés les dijo a ellos, a este pueblo, hermanos, aquí encontramos nosotros antes, en el capítulo 6, en el versículo 4, dice, en el versículo 2, perdón, para que temáis a Jehová tu Dios y guarde sus estatutos y los mandamientos que Jehová mandó a tu hijo, a los hijos de tus hijos, y dice y todos los días, para que te vaya bien en tu vida, para que tus días
sean prolongados. O sea, hermanos, Israel era un pueblo que por palabra no se iba a perder. ¿Por qué? Porque Jehová había preparado un siervo, el cual, hermanos, estaba dotado de esa palabra, el cual Dios le hablaba de tú a tú para que él le diera los mandamientos, para que él le diera la palabra a Israel. Quiere decir que Israel, hermanos, no tenía alternativa para decir yo no me di cuenta, para decir yo no entendí, porque Moisés les explicaba todos los días la palabra. Y el Señor les dijo, y Moisés les dijo, hermanos amados, ahí más abajito de lo que leíamos, les dijo, esta palabra que hoy les dijo Moisés, les doy, estará sobre sus corazones. Estará, les dijo, ustedes amarán a Jehová de todo su corazón, de toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero es lo que menos hizo Israel. Amén. Fue lo que menos hizo Israel. Porque ellos, en vez de amar a Jehová, en vez de agradecer que los había sacado de la esclavitud, en vez de darle gloria y honra porque los había sacado con mano poderosa, porque ellos vieron todo lo que él había hecho para sacarlos de ahí, no, empezaron a murmurar. Y según ellos murmuraban contra Moisés y contra Aarón, que eran los que venían delante de ellos. Pero las murmuras no eran con ellos, las murmuras eran con Jehová. ¿Por qué? Ellos murmuraban de Jehová al murmurar de sus siervos. Porque esos siervos Dios los había llevado, Dios los había puesto. Pero ellos hicieron eso, hermano. En vez de amoldarse, en vez de entender, en vez de darle gracias a Dios, empezaron a murmurar de Jehová. ¿Por qué nos sacaste de allá, de la tierra de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste allá donde comíamos carne? Mentira, hermano, si los esclavos no. Verdaderamente ellos, entendemos nosotros que el esclavo no tiene, hermanos, voz ni voto. El esclavo no puede pensar por sí mismo. El esclavo tiene que obedecer lo que su dueño, lo que su amo dice. Y así estaban ellos en Egipto. Pero cuando salieron de ahí ya estaban quejando que por qué no los habían dejado allá. Que por qué los habían sacado de allá. Que por qué había permitido Dios que los sacara de allá si Dios los había sacado de ahí a ellos, pues. Porque estaban llorando, porque estaban quejando. Pero así es el hombre, hermano. Se aburre de estar bien. Yo he visto muchos creyentes que aquí en la iglesia hermanos, ha estado bien, se ha tratado bien, se le ha dado la palabra, se le ha dado todo lo que Dios manda que se le dé, pero se van, pero bueno, el hecho es que tal, mire cómo está, vacío. ¿Por qué? Porque somos desagradecidos, hermano. Porque no obedecemos a la palabra de Jehová. Porque no nos amoldamos a la palabra y muchas veces nosotros estamos queriendo, hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos queriendo que Dios nos saque de donde estamos, pero no obedecemos la palabra. Y eso es importante, hermanos. Por eso, hermanos, Moisés les digo, esta palabra estará sobre su corazón. Estará, les digo, cuando la enseñarán ustedes, cuando estén en su casa, la enseñarán, les digo, cuando vayan en el camino, la enseñarán, les digo, Moisés, cuando se acuesten, cuando se levanten. Esta palabra, les digo, Moisés, la atarán a su mano como señal, la pondrán entre medio de sus ojos como frontales para que no se les olvide. Para que no se les olvide esta palabra. Pero ellos, hermanos, oyeron, pero no entendieron. Aleluya. Aún, hermanos, cuando ellos no podían fallar porque no se les haya dado la palabra. Ellos fallaron porque sus corazones se volvieron a la tierra de Egipto. Se volvieron a la esclavitud. Nunca salieron. Salió, hermanos, el cuerpo, pero su corazón quedó en Egipto. Muchos creyentes igual. Ellos, hermanos, están en la iglesia, pero su corazón está en el mundo. No se han despojado todavía de eso. Y eso es el problema por el cual, hermanos,
muchas veces tarda la bendición. Porque las bendiciones están amarradas a la obediencia de la palabra. Amén. Todo lo que Dios va a dar, hermanos, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios quiere darnos, porque Dios tiene bendiciones para su pueblo, multitudes de bendiciones. Pero todo eso está, hermanos, está supeditado a la obediencia de la palabra. Tenemos nosotros en la Biblia, hermanos, hombres que obedecieron la palabra. Hombres que hermanos, ¿cómo se llama? Es impresionante el hecho de Josué, hermanos amados. Cuando Dios, hermanos, le dijo a Moisés que iba a morir y puso a Josué como caudillo del pueblo. Vemos nosotros cómo, hermanos amados, Josué obedeció la palabra de Jehová. Y la primera pruebita que el Señor le hizo a Josué, hermano, fue que abrió el Jordán para que el pueblo pasara en seco. Mire, ¿por qué se dio eso? Porque Josué obedeció a Jehová. Y Josué, no crea usted que era un hombre, hermano, mucho más célebre que cualquiera de los hombres de hoy, o que era un hombre dotado no, un hombre con pasiones, un hombre, hermano, con nervios, con todo lo que nosotros tenemos, hombre. Lo único que era con una mente y un corazón, hermanos, dispuestos a obedecer la palabra de Jehová. Aleluya. Tenía disposición de obedecer la palabra. Y por eso es que Dios lo honró en todo momento. Dios le dijo: Josué, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Josué, nadie te podrá hacer frente en tu vida. Mire qué bello, hermano. Que Dios le diga a un hombre: nadie te va a poder hacer frente, hombre. Tú tienes todas las de ganar, aleluya. Y empezó Josué, hermanos, a derrotar todos los reyes de las naciones, que no hubieran tenido, hermanos, necesidad de guerrear con ellos, porque Dios ya les había prometido antes que Él los iba a sacar, y que no los iba a sacar de un solo, sino que los iba a ir llevando poco a poco, los iba a ir sacando para que ellos llegaran a poseer eso. No tenían ellos que pelear, pero por desobedecer la palabra fue que llegaron, hermanos, a tener que pelear con ellos para sacarlos. Si ellos de una vez hubieran obedecido cuando estaban en el desierto, cuando los mandó, hermano Moisés, a averiguar cómo estaba la tierra, cuando los mandó a espiar cómo estaba la tierra, hermanos, solo fueron 40 días los que se tuvieron en ir y regresar. Esos 40 días era el camino que tenía que caminar el pueblo de Israel. Pero como fueron rebeldes, hermanos, y empezaron a murmurar, cuando Dios les dijo: miren, esa tierra fluye leche y miel, vayan. Solo Josué y Caleb fueron los únicos que vieron, hermanos, la tierra. Aun cuando todos venían junto con ellos, traían un gajo de uvas que no lo pudieron llevar uno de ellos, sino que lo tuvieron que meter en una tranca para llevarlo entre dos, cargando, porque era demasiado grande el gajo de uvas. No lo podía cargar uno solo, llevaron en una tranca, cargándolo entre dos, uno atrás y el otro adelante, y el gajo en medio de uvas. Cuando llegaron donde Moisés y le dijeron: mira, este es el fruto que da la tierra, este es el fruto que hay allá, hermanos, era admirable. Pero solo 2 de los hombres vieron eso. Los otros empezaron, hermanos: no, miren, allá en esa tierra lo que hay son gigantes, y nosotros los veíamos como langostas a la par de ellos. Los veíamos chiquitos a la par de ellos, y eso cuando nosotros llegamos los van a comer. Y les dijo Caleb: nosotros los vamos a comer a ellos, porque con nosotros está Jehová de los ejércitos, y ellos están desprotegidos. Ellos no tienen quien los ampare, pero nosotros tenemos a Jehová que nos ampara. Pero no creyeron, y empezaron a murmurar, y empezaron a decir que Dios, mejor que el Señor nos hubiera matado y nos dejara en este desierto. Pues hombre, dijo Dios, estos quieren quedar en el desierto, aquí se van a quedar, porque eso es lo que le pasa al creyente, hermano, cuando no quiere obedecer la palabra. Eso es lo que, por eso aquí cuando lo que leíamos, obedezca la palabra para que no vayan a
despertar el furor de Jehová. Les dijo Moisés. Si ustedes obedecen esta palabra, no van a desatar el furor de Jehová, porque si no los va a matar a todos. De tal manera que cuando Dios les habló allá en el monte Sinaí, ellos, hermanos, oyeron tan, pero tan resonante la voz que no la aguantaron y le dijeron a Moisés: mira, quédate tú aquí hablando con Dios y nosotros le vamos a ir a la casa, porque ese fuego que nosotros vemos los va a matar, hombre. No resistieron la voz de Dios, pero no obedecían, pero fueron rebeldes, pero se saltaron el cerco. Y ese es el problema, hermano. Ese es el problema del hombre, que no quiere obedecer la palabra y se salta el cerco y desobedece y le parece que lo que él piensa, eso es lo que está bien. Y aquí no estamos nosotros para pensar, aquí estamos, hermanos, para aplicar esta palabra a nuestra vida. Amén. Sí. ¿Quiere usted ser un creyente exitoso? Obedezca la palabra y llévela a su corazón, así como dijo Moisés. Pónganla sobre su corazón, átenla como señal en su mano, métansela en medio de los ojos como frontales. Eso le dijo Moisés. Para que le vaya bien ahí en la tierra, que fluya leche y miel. Para que sus días sean prolongados. Para que no desaten el furor de Jehová y los vaya a acabar a todos. Obedezcan esa palabra. Pero no quisieron. Fueron rebeldes, hermano. Pero mire Josué. Como Josué fue obediente a la palabra de Dios, la primera señalita que hablábamos, partió el Jordán para que el pueblo pasara en seco. Aleluya. Y allá cuando iba siguiendo los reyes, hermano, que no los iba a alcanzar, vio Josué que ya era tarde. Era como la 1 de la tarde, más o menos. Y dijo: bueno, estos no los alcanzo, porque van muy lejos. ¿Sabe qué hizo Josué? Sol, párate en Gabaón, y tú, luna, párate en el valle de Jalón. Y no solo paró los astros, sino que paró el globo terráqueo. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué se dio eso? ¿Por qué esos grandes portentos? ¿Por qué, hermanos, Dios atendiendo a la voz de los hombres? Porque el hombre, cuando es obediente, hermanos amados, entonces Dios le va a oír. Entonces Dios va a atender. Entonces Dios va a atender su petición en ese momento. Paró el sol. Paró, hermanos, la luna. Paró el sol en el valle de Gabón y la luna, dice, en el valle de Jalón, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Josué era un hombre obediente a la palabra de Dios. Aleluya. Y mire, hermanos, hoy los científicos desesperados están por saber cómo es que al tiempo, cómo es que a la computadora del tiempo le hacen falta 13 horas en el día. Hacen falta en el tiempo 13 horas. Nosotros lo sabemos. Josué paró el globo. Ahí se fueron las 13 horas que hoy los científicos, hermanos, se han desuñado queriendo saber cómo es que a la computadora del tiempo le faltan 13 horas. Nosotros, sin gastar ni un centavo, lo sabemos, que fue Jehová el que paró, hermanos, el globo terráqueo, porque Él estaba atendiendo la palabra de su hijo, que tenía que terminar un trabajo el cual Él le había ordenado, y ese trabajo no se podía ordenar si el sol y la luna no se paraban. Y Josué siguió. Y cuando vio al Señor que se le iban y que iban muy lejos, empezó, dice, a dejarles caer, hermanos, trozos de hielo encendidos con azufre. De tal manera que mató más gente Dios con el hielo que les dejó, con las piedras que le rodó, hermanos, que los que Josué mató con la espada. ¿Por qué se da eso? Porque Josué era un hombre obediente a la palabra del Señor. ¿Quiere usted que Dios atienda su petición? ¿Quiere usted que Dios, hermanos, atienda lo que usted quiere que se haga? Obedezca la palabra. Amén.
Obedezca la palabra, hombre. Si solo eso es, solo es de obedecer la palabra. Por eso es que hoy, hermano, el creyente va a orar por el enfermo. Dios, aquí, Señor, pon tu mano y sánalo. Pero no obedece a la palabra de Dios. Entonces el enfermo lo que hace, en vez de sanarse, se muere. Se muere. ¿Por qué? Porque el hombre no es obediente. Porque el hombre no tiene ninguna comunión con Dios. Porque el hombre no está en esa constante comunión con Dios. ¿Sabían ustedes que nosotros, para poder dar esa palabra de fe, así como la dio Josué, nosotros tenemos que estar, hermanos amados, en comunión constante con el Señor? Tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos, hermanos amados, que depender de Dios. Que nuestra comunión con Dios sea cerrada para que nosotros podamos libertar a alguien, hermanos, de las garras de Satanás. Pero si nosotros, hermanos, no tenemos comunión con Dios, si nos gusta más el mundo que obedecer a la palabra, entonces de nada nos sirve el que nosotros demos una orden. Si Josué no hubiera tenido plena comunión con Dios, le hubiera ordenado al sol que se parara y a la luna, no se hubiera parado el globo terráqueo. Miren, Dios, hermanos amados, con Josué hizo cosas tremendas. Cuando Josué fue a sitiar a la ciudad de Jericó, dice la palabra, hermanos amados, o más bien los estudiosos de la Biblia, dicen que el muro que tenía la ciudad de Jericó era de 6 metros de alto por 3 metros de ancho. Eso era una muralla, eso no era un muro, era una muralla que tenía Jericó. Sin embargo, Dios le había dicho a Josué, hermanos, que sitiara Jericó y que él la iba a entregar en sus manos. Nadie en el pensamiento humano hubiera pensado, ¿cómo voy a romper esa muralla? ¿Cómo la voy a romper? ¿Cómo la voy a romper esa muralla? Hermanos, si 6 metros, estamos hablando de gran muro que había. Pero ¿sabe qué? Los métodos de Dios son sencillos pero efectivos. ¿Sabían eso? Sencillos pero efectivos. Le dijo el Señor a Josué, mira, Josué, dale una vuelta a esa ciudad todos los días por la mañana. Te levantas temprano y le vas a dar una vuelta a esa ciudad. Le das una vuelta por 6 días. Y el 7º día le va a dar 7 vueltas. Y ese muro va a caer. Yo no sé, los que trabajan en construcción saben. Cuando se quiebra, hermanos, un muro o una piedra con dinamita, quedan los pedazos brutos, grandes pedazos. Porque la dinamita lo que hace es romper, hermanos, y quebrar, pero nunca quiebra pedazos pequeños. Eran grandes los pedazos. Ese muro, cuando se rompió, hermanos, ese muro no se rompió de esa manera como rompe la dinamita, sino, hermanos, que se rompió de una manera especial. Se hizo polvo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dijo a Josué, Josué, cuando ese muro caiga, cada uno de los soldados va a entrar. Le dijo, por donde esté enfrente, allí va a entrar. Y si hubieran quedado grandes pedazos, no hubieran podido entrar. Hubieran tenido que ir a rodear. Entonces Dios lo pulverizó con su poder para que el pueblo entrara ahí por donde estaba. ¿Y sabe qué? Esa ciudad era la ciudad más grande que había ahí. Y que nadie, ningún rey, se atrevía a meterse con eso. Porque estaban, hermanos, armados hasta los dientes. Y tenían esas grandes murallas de defensa que nadie podía estar, hermanos, diciendo, no, ese lo vamos. No era un
no era un murito, no era un bloquecito que iban a botar, sino que era una muralla. Pero Dios con su poder, hermanos, lo hace todo. Para Él no hay imposibles. Para Él, hermanos amados, no hay imposibles cuando el hombre obedece la palabra. Amén. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, no va a haber imposibles para nosotros. Todo es posible. Amén. Porque para Dios no hay imposibles. Para Él todas las cosas son posibles. Porque Él lo ha hecho todo. De Él es todo. Suyo son todas las cosas que hay. De tal manera, hermanos amados, que no hay quien pueda resistirse a la orden de Jehová nuestro Dios. No hay quien pueda decir yo voy a hacer como a mí me dé la gana, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Dios le había dicho, ustedes no se vayan a ir tras de los dioses ajenos, no se vayan a ir tras de los dioses de los pueblos que están a sus contornos, manténganse, Jehová su Dios, uno es, les dijo Moisés, Jehová vuestro Dios, uno es. Y los dioses, ¿sabían ustedes por qué les dijo eso Moisés? Porque todos los pueblos, cada uno tenía su Dios. Unos tenían a Dagón, otros tenían a Milcón, otros tenían, hermanos, bueno, ustedes los conocen por la Biblia, montones de dioses. Cada uno de esos pueblos tenía un Dios. ¿Y qué eran esos dioses? Eran de palo, o de piedra, o de mármol, o de bronce, o de plata. Algunos tenían hasta dioses de oro. Entonces les digo yo, no se van a ir tras de esos dioses de los pueblos que están alrededor de ustedes. Porque el Señor sabía, hermano, que el corazón del pueblo no estaba rectamente delante de Él. Sabía el Señor que la comunión de ese pueblo no estaba, hermano, con Él. Y entonces se fueron ellos a adorar a Dios ajeno. Y por eso es, hermanos, todo el sufrimiento que pasó Israel. Por eso que ustedes ven desde ahí para acá, hermanos, desde la conquista, ustedes ven que nunca ellos pudieron pararse, porque anduvieron ellos, tuvieron, hermanos, enemigos por todas partes y enemigos que los yugaban a estar como cuando Dios los sacó de Egipto. Dios los sacó de allá y les dijo el Señor, no vayan a obedecer, no se vayan a juntar con los dioses ajenos para que no vuelvan a la esclavitud. Pero después que sucedió, ellos no obedecieron la palabra, hermanos amados, y muchos de los reyes los tuvieron como esclavos. Bueno, ahí vemos nosotros a través de la Biblia un montón de hombres que se levantaron como jueces. Vemos a un Gedeón. Estaba, hermanos, escondiendo un poquito de trigo para que no se lo comieran los madianitas, para que no se lo comieran los amalecitas. Estaba escondiéndolo en cuevas. ¿Por qué sería eso? Porque habían desobedecido a la palabra de Jehová. Porque no había comunión con Jehová. Porque ellos, hermanos amados, habían amado más el mundo que a Jehová. Y entonces Moisés les dijo ahí, amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si ellos hubieran hecho eso, como dice aquel dicho mundano, otro gallo les hubiera cantado. Si ellos hubieran obedecido la palabra, otra cosa hubiera sido. Pero desobedecieron la palabra. Y tuvieron que andar escondiendo lo que a ellos les pertenecía. ¿Por qué? Porque se olvidaron de que el Señor les había dicho, hermanos amados, que ellos no se amistaran con otros pueblos para que Él no despertara en el furor y los deshiciera y los quitara de la tierra. Pero no lo entendieron. De tal manera que, hermanos, cuando vemos a Gedeón, lo vemos escondiendo el poquito de trigo porque no les dejaban, pero ni siquiera burros para comer. Les llevaban todo, los madianitas y los amalecitas. Les quitaban todo lo que tenían. Porque dice la palabra que les caían, hermanos, como langostas, como multitudes. ¿Y sabe por qué dice que le quedan como langostas? Porque esos, hermanos, son esos chapulines que se levantan en nubes, que muchas veces cubren
la luz del sol, de la multitud que son, cubren la luz del sol. Así les caían a ellos, con camellos, con todo lo que tenían. Y los dejaban aguantando hambre. ¿Por qué? Porque desobedecían la palabra de Jehová. Así que yo quiero decirle esta mañana, ¿quiere usted ser bendecido? ¿Quién quiere ser bendecido? Obedezca la palabra. Amén. ¿Quiere que Dios oiga su petición así como yo la de Josué? ¿Quiere que Dios, hermanos amados, sane a los enfermos cuando usted diga en el nombre de Jesús, sé sano? Entonces, no olvide que para dar esas órdenes hay que estar en comunión con Dios. Amén. Tenemos que establecer nuestra comunión cerrada con Dios para que nosotros podamos, hermanos amados, hacer una obra y que Dios responda a esa obra que nosotros hacemos. Por eso es que Josué paró el sol, paró la luna, hermanos amados, y Dios le ayudó venciendo, matando lo que él no podía matar. ¿Por qué? Porque fue obediente a la palabra. Así que si nosotros, hermanos, queremos que Dios nos bendiga, queremos ser bendecidos de parte de Dios, tenemos que obedecer a esa palabra y no olvidarnos, hermanos amados, que cuando Dios quiere, hermanos, darnos algo, tiene que pedirnos algo antes. Si usted quiere que Dios lo bendiga, obedezca la palabra y usted va a ser bendecido. Si usted quiere, hermanos, que Dios le dé todo lo que usted pide, primeramente vea cómo está obedeciendo usted la palabra. Si realmente está obedeciendo o está siendo desobediente. Si usted es desobediente, aunque usted pase pidiendo y pase diciendo, Señor, mira esto y aquello, Señor, yo quiero, no va a llegar a nada. Si usted no obedece esta palabra. Así es, hermanos, que todos los hombres de Dios que fueron rectos ante los ojos de Dios, que obedecieron la palabra de Dios, todos esos, hermanos, fueron bendecidos y usted los va a encontrar, hermanos, que fueron hartamente bendecidos. Hay un Salomón que se fue a hacerle holocaustos, 1000 holocaustos al Señor, dije que le hacía. Pero él no le dijo al Señor, mira, yo quiero que me des dinero, papá, porque no tengo. Yo quiero, Señor, que me deje la cabeza. No. ¿Sabe qué dijo Josué? Señor, dijo Salomón, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, dame entendimiento para poder manejar este pueblo tan grande que tú me has dado, Señor. Me has puesto sobre un pueblo numeroso. Así que dame la capacidad, dame inteligencia, dame sabiduría para poderlo gobernar. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Por cuánto no me pediste riqueza? ¿Por cuánto no me pediste la cabeza de tus enemigos? Te daré lo que me has pedido y te daré también la riqueza y te daré a tus enemigos también. Mire, es que ese es Dios, hermano. Así el Señor no se va a quedar con nada. Dios le va a dar en la medida que usted obedezca esta palabra. Amén y amén. Dele palmas al Señor.